Quiero contarte la historia de Samuel, un panadero que con la despensa vacía tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Quizás hoy te sientes como él, con ese cansancio del alma que surge cuando has sido el pilar de todos y sientes que a ti no te sostiene nadie. Si buscas un respiro, detén el mundo unos minutos y escribe "Necesito paz" en los comentarios. Hoy no hablaremos de finanzas, sino de la extraña matemática de Dios. El mundo dice, pero existe una ley espiritual que desafía toda lógica. Para multiplicar, primero hay que atreverse a soltar, incluso cuando el miedo te hace temblar. Escucha bien, porque la historia de Samuel en el Valle de Bruma, en el fondo, es tu historia. Nuestra historia sucede en un rincón del mundo olvidado por los mapas modernos, un lugar conocido como el Valle de Bruma. Es un pueblo de calles empedradas y tejados inclinados, donde el sol, cuando decide salir, lo hace con timidez, filtrándose entre montañas que siempre parecen vigilar el destino de sus habitantes. Aquel año, el invierno no había llegado como una estación más. Había llegado como un veredicto. No recuerdo, y los ancianos del lugar decían lo mismo, una temporada tan cruel. El frío no se quedaba en la piel. Era de ese tipo de humedad helada que se mete en los huesos y se instala en el ánimo. Las heladas habían quemado los últimos cultivos de otoño, y una nevada perpetua había borrado los caminos, aislando al valle del resto del mundo. El silencio reinaba en las calles. Ya no se escuchaban las risas de los niños, ni el bullicio del mercado. La gente caminaba rápido, con la cabeza gacha, protegiendo sus abrigos remendados y, sobre todo, protegiendo sus miedos. La crisis económica había golpeado primero, vaciando los bolsillos. El clima despiadado llegó después, para vaciar la esperanza. En el extremo sur del pueblo, donde los adoquines daban paso al camino de tierra, resistía un pequeño edificio de piedra gris. De su chimenea, desafiante, salía siempre una columna de humo blanco que olía a leña de roble y a masa madre. Era la panadería de Samuel. Samuel no era un hombre joven. Si miraras sus manos, verías el mapa de una vida de trabajo. Grandes, ásperas, marcadas por décadas de amasar harina y agua antes de que saliera el sol. Su rostro tenía los surcos profundos de quien ha sonreído mucho a la vida, pero sus ojos últimamente cargaban la sombra pesada de la preocupación. Esa mañana, el aire dentro de la panadería estaba denso. No por el calor del horno, que apenas crepitaba, sino por la verdad que Samuel y su esposa, Clara, intentaban no decir en voz alta. Clara estaba sentada en una vieja mecedora cerca del fuego, envuelta en 3 mantas de lana. Su tos, seca y constante, era el único sonido que rompía el silencio. La enfermedad había llegado con el frío, debilitando su cuerpo frágil. Necesitaba medicinas, caldos calientes, descanso, cosas que costaban dinero que ya no había. Samuel se limpió las manos en su delantal blanco, manchado de hollín, y miró hacia el rincón del almacén. Allí, donde solían apilarse torres de sacos de harina blanca y centeno, ahora solo quedaba el vacío y el polvo. «Samuel», dijo Clara con esa voz suave que, incluso enferma, tenía el poder de calmar las tormentas dentro de él. «El camión no vendrá, ¿verdad?» El panadero miró por la ventana empañada. Afuera, la nieve caía con una insistencia hipnótica, borrando el horizonte. «El paso de la montaña está cerrado, mujer. Nadie entra y nadie sale hasta que deshiele». «¿Cuánto nos queda?», preguntó ella. No había miedo en su voz, solo una aceptación serena que a Samuel le dolía más que el llanto. Samuel contó mentalmente. Conocía cada gramo de su inventario. 3 días, quizás 4, si hago las hogazas más pequeñas y mezclo lo último del salvado.
4 días. Eso era todo lo que separaba a Samuel y a Clara de la ruina absoluta. La panadería no era solo un negocio, era su identidad. Era el lugar donde los vecinos venían no solo a buscar alimento, sino a buscar calor, un buenos días, una mirada amable. Si el horno se apagaba, Samuel sentía que su propia vida se apagaría con él. El miedo, ese viejo enemigo, empezó a susurrarle al oído: «Estás acabado, deberías haber guardado más, deberías haber sido más duro. Mira a tu esposa, no pudiste protegerla». Fue entonces cuando la campana de la puerta sonó con un repiqueteo metálico y urgente, sacándolo de sus pensamientos. Una ráfaga de viento helado entró en el local, y con ella entró don Evaristo. Evaristo era el dueño de los almacenes generales, el hombre más rico del valle. Mientras otros adelgazaban, él parecía prosperar. Vestía un abrigo de piel gruesa y botas de cuero nuevas que brillaban a pesar del barro. Su presencia llenó el espacio, no de calidez, sino de esa autoridad fría que da el dinero cuando falta la compasión. Entró sacudiéndose la nieve, mirando las estanterías semivacías, con una mezcla de lástima y desdén. «Samuel», dijo sin saludar, «vengo a hacerte un favor». Samuel se enderezó. A pesar de su cansancio, tenía la dignidad de un rey en su pequeño castillo de harina. «No necesito favores, Evaristo, necesito clientes». «Seamos realistas, viejo». Evaristo se acercó al mostrador, bajando la voz como quien comparte un secreto sucio. «El pueblo se muere de hambre, la harina no va a llegar en semanas. Yo tengo un contacto en la ciudad, puedo sacar mercancía por el río congelado, pero necesito controlar lo poco que queda aquí para fijar el precio». El rico metió la mano en su abrigo y sacó una bolsa de terciopelo pesado. La dejó caer sobre el mostrador de madera. El sonido metálico de las monedas de oro al chocar contra la tabla resonó como un disparo en la panadería silenciosa. «Te compro todo lo que te queda, cada gramo de harina, cada tronco de leña. Te pago el triple de su valor. Cierra la panadería, Samuel. Vete a casa a cuidar a Clara. Con esto podrás comprarle las mejores medicinas, pagar un médico privado, descansar. Deja que yo me encargue del hambre de la gente». Samuel miró la bolsa. Su corazón galopó desbocado. Ahí estaba la salida. Era la respuesta lógica. Era la salvación. Podía tomar ese oro, cerrar la puerta y asegurarse de que a él y a su esposa no les faltara nada mientras durara el invierno. ¿Qué le importaba el resto? ¿Acaso el pueblo había venido a ayudarlo a él? No. Era cada uno por su cuenta. «Sálvate tú», gritaba su instinto de supervivencia. Miró a Clara. Ella había dejado de toser. Lo miraba fijamente desde su silla con sus ojos brillantes y profundos. No dijo nada, no hizo ningún gesto, pero en esa mirada Samuel vio reflejada toda la vida que habían construido juntos. Vio los años de compartir el pan con el hambriento. Vio la fe que habían sostenido en los tiempos difíciles. Si vendía la harina a Evaristo, el pueblo pagaría precios de extorsión. Los niños no comerían. Los ancianos pasarían hambre. Él se salvaría, sí, pero su alma quedaría congelada para siempre. Samuel respiró hondo. El olor a levadura y a madera vieja llenó sus pulmones. Empujó suavemente la bolsa de oro de regreso hacia Evaristo. «Llévate tu dinero», dijo Samuel. Su voz no tembló. «Mi harina no es para especular, Evaristo. Es para alimentar». «Eres un necio», gritó el comerciante ofendido, guardando sus monedas con furia. «Estás eligiendo la ruina. En una semana vendrás a rogarme a mi puerta por un trozo de pan duro». Evaristo dio media vuelta y salió dando un portazo que hizo temblar los frascos de vidrio en los estantes. El silencio volvió a caer sobre la panadería, pero ahora era diferente. Ya no era un silencio de miedo. Era el silencio eléctrico que precede a una tormenta o a un milagro. Samuel
Se quedó allí, temblando, no de frío, sino de vértigo. Acababa de rechazar su única tabla de salvación visible. Acababa de condenarse a la incertidumbre total. ¿Hice lo correcto?, preguntó al aire, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. «Hiciste lo único que podías hacer para seguir siendo tú», respondió Clara, tosiendo de nuevo. «Dios no nos trajo hasta aquí para que vendamos nuestra alma por miedo al invierno». Esa noche, Samuel no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en la oscuridad, escuchando el viento aullar afuera como un lobo hambriento. Sabía que al amanecer tenía que tomar una decisión. Le quedaba harina para 3 días. Podía racionarla, comerla ellos solos y sobrevivir un poco más. O podía hacer algo completamente irracional. Podía confiar. Fue en esa hora oscura, la hora donde el ego lucha contra el espíritu, que Samuel decidió no solo hornear, sino desafiar la lógica de la escasez con un acto de fe radical. La mañana siguiente amaneció con un cielo de plomo, tan bajo que parecía rozar los tejados cubiertos de nieve. El frío era absoluto, pero dentro de la panadería, Samuel ya había comenzado su pequeña revolución. Se levantó mucho antes que el sol. Encendió el horno con los últimos leños de roble que le quedaban en el cobertizo, esos que guardaba para los días más duros. Vació los sacos de harina sobre la mesa de madera. No guardó nada. Amasó con más fuerza que nunca, volcando en la masa toda su frustración, todo su miedo y toda su esperanza. El olor a pan recién horneado comenzó a invadir la calle desierta. Era un aroma antiguo, cálido, que contrastaba violentamente con el aire gélido de la mañana. Cuando las hogazas estuvieron doradas y crujientes sobre las rejillas, Samuel buscó un trozo de madera vieja y un poco de carbón. Sus manos estaban rojas por el frío, pero su pulso era firme. Escribió unas palabras, tomó un martillo y salió a la calle. El viento le cortó la cara, pero él clavó el cartel justo al lado de la puerta. Decía: «Nadie se queda sin pan hoy. Si no tienes dinero, paga con esperanza. Lleva lo que necesites. Tu pago será una oración por alguien más». Samuel entró, se sacudió la nieve y se paró detrás del mostrador a esperar. El reloj de pared marcaba los segundos con un tic-tac lento y pesado. Samuel sentía un nudo en el estómago. Había puesto todo su capital en la mesa. Si esto fallaba, no habría mañana. «Señor, me he equivocado. Te he entregado mi negocio, ¿y si nadie lo quiere?». Los primeros vecinos comenzaron a pasar. Se detenían, leían el cartel, miraban hacia adentro a través del vidrio empañado y seguían de largo apresurando el paso. La desconfianza es una costra dura, difícil de romper. En tiempos de crisis, el corazón se endurece. Nadie cree en la generosidad gratuita. «Debe estar rancio», murmuraban unos al pasar. «Seguro es un truco, quiere endeudarnos para cobrarnos el doble mañana», decían otros. El miedo a ser engañados era más fuerte que el hambre. El pan comenzaba a enfriarse. La angustia de Samuel crecía. Entonces la puerta se abrió. No entró un cliente habitual, entró una sombra. Era Isabel, una viuda joven que vivía en las afueras, en una casa donde el viento se colaba por las grietas. Llevaba un abrigo remendado y zapatos de tela que ya estaban empapados por la nieve. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Isabel era conocida en el pueblo, pero no por buenas razones. Desde que su marido murió, las deudas la habían ahogado y la vergüenza la había aislado. Caminaba siempre mirando al suelo, como pidiendo perdón por existir. Se acercó al mostrador temblando, sin atreverse a levantar la vista. El calor de la panadería pareció golpearla, haciéndola encogerse aún más. «Leí el cartel, don Samuel», susurró con la voz quebrada, como si las palabras le dolieran.
mis hijos. Ellos no han comido nada caliente desde ayer, pero no tengo nada, ni siquiera me queda esperanza para pagarle. A Samuel se le partió el corazón. En la fragilidad de Isabel, vio la fragilidad del mundo entero. Salió de detrás del mostrador. No la miró como a una mendiga, la miró como a una hija. Tomó 2 de las hogazas más grandes, las más doradas, y las puso directamente en las manos heladas de la mujer. «No necesitas dinero hoy, Isabel», dijo Samuel con voz firme y suave a la vez. «Y si no tienes esperanza, toma la mía prestada. Hoy me sobra». Isabel apretó el pan contra su pecho. El calor de la hogaza traspasó su abrigo raído y pareció llegarle al alma. Levantó la vista, incrédula. «¿De verdad? ¿Sin letra chica?» «Solo una condición», dijo el panadero. «Cuando coman, ora. Pero no ores por mí ni por mis deudas. Ora por alguien que esté peor que tú. Ora por alguien que ni siquiera tenga un techo hoy». Isabel lo miró, atónita. Las lágrimas corrieron por sus mejillas pálidas, limpiando un poco la tristeza de su rostro. Nadie me había mirado a los ojos en meses. «Gracias, Samuel». Salió abrazando el pan como si fuera un tesoro sagrado. Samuel suspiró. Económicamente, acababa de perder 2 ventas, pero en el pecho sentía algo extraño, un calor expansivo que no venía del horno. Había perdido harina, pero había ganado paz. Lo que Samuel no vio, concentrado en la puerta que se cerraba, fue que en la esquina más oscura de la panadería, sentado en una mesita que casi nadie usaba, había alguien más. Un hombre. Llevaba una capa de viaje gruesa, oscura, y una capucha que le cubría gran parte del rostro. Había entrado minutos antes, silencioso como un gato, pidiendo solo un vaso de agua caliente. No había dicho ni una palabra más, solo observaba. Observaba a Samuel, observaba el cartel y observaba cómo Isabel se alejaba en la nieve. El día avanzó y poco a poco la noticia corrió como pólvora mojada que finalmente prende. «El panadero se volvió loco», decían. «Está regalando el pan». La curiosidad pudo más que el orgullo. Empezaron a llegar. Llegó don Anselmo, el zapatero, un hombre orgulloso que trajo unas monedas oxidadas que tenía guardadas, avergonzado de no tener más. Samuel le dio el pan y rechazó las monedas. «Guárdalas para el hilo, Anselmo. Paga con una oración por la viuda Isabel». Llegó la señora Marta, que trajo un frasco de mermelada casera a cambio de una barra. Llegaron niños con las manos vacías y los ojos grandes. Y Samuel, fiel a su promesa, no rechazó a nadie. La panadería, usualmente un lugar de transacción rápida, se llenó de murmullos, de vida. Vecinos que no se saludaban hacía años, ahora compartían sus penas mientras esperaban el pan. Se generó un microclima extraño. Afuera, el invierno rugía con furia. Adentro, había un calor humano que derretía el miedo. Samuel trabajó hasta que le dolieron los brazos. Vio cómo sus estantes se vaciaban por completo. No quedaba ni una miga. Al caer la tarde, cerró la puerta y volteó el cartel. La caja registradora estaba vacía, absolutamente vacía. Apenas tenía unas monedas sueltas para comprar un poco de leche para Clara. Subió las escaleras agotado, arrastrando los pies. «¿Cómo fue?», preguntó Clara desde la cama. «No lo sé, mujer». Samuel se sentó al borde del colchón y tomó la mano de su esposa. «El corazón me dice que fue el mejor día de mi vida. Pero la razón me grita que estamos arruinados. Mañana no tengo que hornear». Samuel apagó la luz, confiando en que el sueño traería consuelo. Pero no sabía que la verdadera prueba, la noche más oscura del alma, estaba a punto de comenzar. Porque el mal no descansa, y a veces, cuando das un paso hacia la luz, las sombras se alargan para intentar detenerte. La paz que Samuel sentía al cerrar los ojos esa noche fue breve, demasiado breve. El viento soplaba con una violencia inusual,
silbando por las grietas de la ventana como si quisiera advertirle de algo. Pero no fue el viento lo que despertó a Samuel a las 3 de la madrugada. Fue un sonido seco, sordo, proveniente del patio trasero. Un golpe de madera contra madera. Samuel abrió los ojos en la oscuridad. El corazón le latía en la garganta. Se levantó con cuidado para no despertar a Clara. Tomó una vieja lámpara de aceite y bajó las escaleras en silencio. El frío de la planta baja era intenso, casi sólido. Caminó hacia la puerta trasera que daba al cobertizo de leña. La cerradura estaba forzada. Samuel empujó la puerta y el viento helado lo golpeó en la cara, apagando la llama de su lámpara. Pero no necesitaba luz para ver la tragedia. La claridad de la nieve y la luna llena revelaban todo el patio. El cobertizo estaba abierto de par en par y estaba vacío. Samuel parpadeó incrédulo. Frotó sus ojos pensando que era una pesadilla. Pero no. Allí, donde ayer había apilado con cuidado sus últimas reservas de roble seco, el combustible vital para su horno, ahora solo quedaba tierra congelada y huellas de botas pesadas y ruedas de carreta que se alejaban en la nieve fresca. Se habían llevado todo, hasta el último tronco. No se llevaron dinero, porque no había. No se llevaron harina, porque él ya la había regalado. Se llevaron el calor. Se llevaron la única herramienta que le permitía seguir trabajando. Samuel cayó de rodillas en la nieve. No sentía el frío en las piernas. Sentía un fuego de indignación y dolor que le quemaba el pecho. Sabía quién había sido. No necesitaba ver la firma de don Evaristo para reconocer su crueldad. Era un mensaje claro. Si no vendes para mí, no hornearás para nadie. Sin leña, el horno no se enciende. Sin el calor del horno, la masa madre, el corazón vivo de su panadería cultivada durante años, moriría congelada en cuestión de horas. Era el fin. Samuel levantó la vista hacia el cielo negro, tachonado de estrellas indiferentes. Las lágrimas se le congelaban en las mejillas. «Confié en ti», gritó al viento, y su voz se quebró en un sollozo ronco. «Di todo lo que tenía, no me guardé nada. ¿Y así es como respondes, dejándome sin nada? ¿Permitiendo que el malo gane?» El silencio del invierno fue la única respuesta. Ese es el momento, mi amigo, que quizás tú conoces bien. Ese instante en el que sientes que has sido ingenuo por creer, por ser bueno, por intentar hacer las cosas bien en un mundo que parece premiar a los astutos. Es la ruptura, la noche oscura del alma donde te sientes abandonado, ridículo y solo. Samuel permaneció allí mucho tiempo, hasta que sus manos perdieron sensibilidad. Derrotado, se levantó y subió a la habitación. Ya no había dignidad en su paso, solo el peso del fracaso. Clara estaba despierta. Lo vio entrar temblando, pálido como un fantasma. «Se llevaron la leña, Clara. Todo». Su voz era un susurro muerto. «Se acabó. Mañana no puedo encender. Evaristo ganó. Voy a cerrar la panadería para siempre». Samuel se sentó en el borde de la cama y escondió el rostro entre las manos, esperando el consuelo, o tal vez esperando que ella le dijera, «Te lo dije». Pero Clara hizo algo inesperado. Se incorporó con esfuerzo, ignorando su propia debilidad. Tomó las manos heladas de su esposo entre las suyas, que ardían por la fiebre, y lo obligó a mirarla. «Escúchame bien, Samuel», dijo ella, con una firmeza que no venía de sus pulmones, sino de su espíritu. «Nos han robado la madera, sí, pero no dejes que te roben la intención». «¿De qué me sirve la intención si el horno está frío?», replicó él con amargura. «El fuego no empieza en la leña, viejo necio. El fuego empieza en tu decisión. Si cierras mañana, si te llenas de odio por el ladrón, si te encierras en el miedo, entonces sí, el invierno ganó. Evaristo habrá logrado apagar tu luz». Clara le acarició la mejilla áspera. «Mañana vas a bajar, vas a abrir esa puerta y vas a quitar el cerrojo.
¿Abrir para qué?, preguntó Samuel con los ojos llenos de lágrimas. Para mostrarles mis hornos vacíos, para que se burlen de mi ruina, para mostrar que todavía estás de pie, para ofrecer refugio del frío, aunque no tengas pan. Abre para demostrar que tu generosidad no dependía de tus recursos, sino de tu corazón. Samuel miró a su mujer. En sus ojos vio una verdad que le dio vértigo. Era la lógica absurda de la fe. Cuando no tengas nada que dar, date a ti mismo. Date tu presencia. Da tu resistencia. Está bien, susurró Samuel. A la mañana siguiente, el pueblo despertó bajo una capa de nieve aún más espesa. Samuel bajó las escaleras como un autómata. La panadería estaba helada. El horno, una boca negra y fría. No tenía harina, no tenía leña, no tenía fuerzas, pero tenía obediencia. Caminó hasta la puerta principal. Sus manos temblaban al tocar el metal helado del cerrojo. Esto es una locura, pensó. Soy un fracaso, pero giró la llave. ¡Clac! Dio vuelta al cartel de cerrado a abierto. Y se sentó en un taburete en medio del silencio a esperar el final de su historia. Lo que Samuel no sabía es que a veces, cuando nos quedamos vacíos, es justo el momento en que Dios empieza a llenar. Samuel permanecía sentado en su taburete, envuelto en su delantal, como si fuera una armadura inútil. El frío de la panadería era absoluto, un silencio blanco que zumbaba en los oídos. No había olor a pan hoy, solo el olor húmedo de la piedra fría y la ceniza muerta. Soy un viejo tonto, pensó, mirando sus manos vacías. Clara tiene demasiada fe, pero la fe no calienta hornos. Estaba a punto de levantarse para cerrar la puerta y admitir su derrota final, cuando vio algo a través del ventanal. Una figura se acercaba entre la bruma espesa de la nevada. Caminaba con dificultad, luchando contra el viento, arrastrando algo pesado sobre la nieve. Samuel entrecerró los ojos. Era Isabel, la viuda. Su corazón se hundió. Viene a buscar pan, pensó con dolor. Y tendré que decirle que hoy no tengo nada que darle, tendré que romperle el corazón. Isabel abrió la puerta. Una ráfaga de nieve entró con ella. Estaba roja por el esfuerzo, sin aliento, pero no extendió la mano pidiendo comida. En su lugar, arrastró su carga hasta el centro del local y la dejó caer con un golpe seco a los pies del horno apagado. Samuel miró el objeto. Era una silla de madera, vieja, despintada, con una pata rota. Miró a Isabel confundido. «No tengo leña, don Samuel», dijo ella frotándose las manos heladas. «No tengo dinero para pagarle el pan de ayer, pero en mi casa sobra esta silla. Y pensé que si la rompemos, servirá para que el horno no se apague hoy». Samuel se quedó paralizado. Sabía lo poco que tenía Isabel. Esa silla era probablemente uno de sus pocos muebles. Isabel... «No puedo aceptar esto. Es tu mueble. Usted me dio dignidad ayer, Samuel. Esta madera es lo menos que puedo darle». Antes de que Samuel pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Entró don Anselmo, el zapatero. Traía una caja de cartón llena de recortes de cuero viejo, hormas de madera rotas y suelas desgastadas. «Arden bien», gruñó Anselmo, dejando la caja junto a la silla. «Hacen mucho humo, pero calientan fuerte». Detrás de él entró la señora Marta. Traía un atado de ramas secas de su jardín, esas que guardaba celosamente para su propia chimenea. «Para el panadero», dijo, dejándolas en el montón. Y entonces sucedió. No fue un desfile de multitudes, fue algo más íntimo. Llegó un niño con unos bloques de juguete de madera. Llegó un vecino con tablas de una cerca caída. Llegaron otros con lo poco que tenían: astillas, cajas de fruta, periódicos viejos. Nadie traía monedas, nadie traía oro. Traían su propio calor, estaban sacrificando su propia comodidad, rompiendo sus propios muebles
para encender el fuego de aquel que los había alimentado cuando no tenían nada. Samuel miraba la pila de madera crecer en medio de su panadería. Las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez no eran de dolor, eran de asombro. «El fuego se enciende, Samuel», dijo una voz débil desde la escalera. Era Clara. Había bajado despacio, apoyada en la barandilla, envuelta en su chal. Sonreía. Con las manos temblando, Samuel tomó la silla de Isabel. Tomó las hormas de Anselmo. Las metió en la boca negra del horno. Encendió un fósforo. La llama, pequeña al principio, prendió en el papel. Lamió la madera seca y rugió con vida. El calor empezó a irradiar, empujando al frío hacia las esquinas. La panadería volvió a tener alma. Pero entonces la realidad golpeó de nuevo a Samuel. Tenía fuego, tenía un horno rugiendo, tenía el amor de su pueblo, pero miró sus mesas de trabajo y recordó la verdad cruel. No tenía harina, ni un gramo. «Tenemos fuego, amigos», dijo Samuel con la voz rota, «pero Dios sabe que no tengo que hornear». Se llevaron la leña, pero yo ya había regalado toda la harina. El silencio volvió a caer sobre el grupo. El fuego crepitaba, burlón, calentando el aire vacío. Fue en ese instante preciso, en el punto de máxima tensión, cuando la campanilla de la puerta sonó una vez más. Todos se giraron. El forastero de la capa oscura, aquel que había estado sentado en la sombra el día anterior, entró. Caminó con paso firme hasta el mostrador, se quitó la capucha y miró a Samuel a los ojos. Era un hombre de rostro curtido por el sol y el viento, con ojos inteligentes y serenos. «Ayer vi algo que no había visto en años, panadero», dijo el forastero con voz grave. «Vi a un hombre dar lo que no tenía, y hoy veo a un pueblo devolver lo que recibió. Eso es una moneda más valiosa que el oro». El forastero hizo una seña hacia la calle. «¡Ahora!», gritó. Dos hombres robustos entraron cargando sacos pesados de yute sobre sus hombros. Los dejaron caer sobre la mesa de amasar. ¡Pum! Una nube de polvo blanco se levantó en el aire. Olor a trigo limpio. Olor a vida. «Soy comerciante de granos», explicó el forastero. «Mi caravana quedó atrapada en la nieve a la entrada del valle hace 3 días. Llevo una carga de trigo especial y levadura madre de alta calidad destinada a la capital». Samuel tocó los sacos, incrédulo. «¿Pero por qué? Iba a venderla a don Evaristo ayer. Me ofreció mucho dinero, una fortuna, pero Evaristo quería guardar el trigo en sus almacenes hasta que la gente se desesperara más para subir el precio». El forastero sonrió levemente. «Yo no hago negocios con buitres, Samuel. Hago negocios con hombres. Y un hombre que alimenta a su pueblo antes que a su bolsillo merece mi mejor grano». Puso una mano sobre el hombro de Samuel. «La semilla es tuya. Úsala hoy. Alimenta a esta gente. Págamela cuando pase el invierno, cuando el camino se abra, o págamela con oraciones, como prefieras». Ese día, el olor que salió de la chimenea de Samuel no fue solo de pan. Fue el aroma de un milagro. Se horneó más pan que nunca en la historia del Valle de Bruma. La calidad de la harina del forastero era superior, y el pan salió dorado, alto, crujiente, perfecto. Hubo suficiente para Isabel y sus hijos. Hubo suficiente para Anselmo. Hubo suficiente para vender a los viajeros que empezaron a llegar atraídos por el olor. Con las ventas de esa tarde, Samuel pudo comprar las medicinas de Clara y contratar a un médico. Dicen que don Evaristo vio el humo salir de la chimenea de Samuel desde su ventana y no lo podía creer. Se quedó solo en su almacén enorme y frío, rodeado de su oro, mientras el pueblo entero celebraba en la pequeña panadería de piedra. Samuel no solo recuperó lo que había dado, lo vio volver multiplicado de una forma que ninguna lógica humana podría haber predicho. El invierno en el Valle de Bruma duró un mes más.
La nieve siguió cayendo, pero algo había cambiado fundamentalmente. En la panadería de Samuel nunca volvió a faltar leña, porque los vecinos se aseguraron de ello. Y nunca faltó pan, porque el trigo del forastero rindió más de lo que la lógica permitía. Samuel no se hizo rico esa temporada, al menos no como don Evaristo entendía la riqueza. No llenó sacos de oro ni compró tierras, pero se hizo próspero. Y hay una diferencia abismal entre ser rico y ser próspero. El rico acumula y vive con miedo a perder. El próspero confía, deja fluir y sabe que siempre habrá. Ahora, amigo mío, quiero que dejemos el valle de bruma y volvamos aquí, a este momento, tú y yo. Porque esta historia no es sobre pan, ni sobre leña, ni sobre nieve. Esta historia es sobre ti. Quizás hoy sientes que estás viviendo tu propio invierno. Tal vez no te falta harina, pero te falta afecto. Tal vez no te robaron leña, pero la vida te robó tiempo, oportunidades o a alguien que amabas. Y tu instinto de supervivencia, ese que llevas años perfeccionando, te grita: cierra el puño, aférrate a lo poco que queda, desconfía, no des nada porque te quedarás vacío. Es el miedo a la escasez, es el miedo a llegar al final y descubrir que no fuiste suficiente. Pero la lección de Samuel, de Clara y del forastero, es una ley espiritual inquebrantable. Lo que retienes se estanca y muere. Lo que das circula y vuelve multiplicado. Fíjate bien en el orden de los hechos. Samuel tuvo que soltar el pan primero, para recibir la madera y la harina después. Tuvo que crear un vacío. Tuvo que arriesgarse a quedarse en cero. Porque el vacío que creas, al dar con fe, es el espacio exacto que Dios utiliza para llenar con algo mejor. Muchos de nosotros pasamos la vida esperando a tener para dar. Cuando tenga dinero ayudaré, decimos. Cuando me sienta bien, visitaré a ese amigo. Cuando tenga tiempo perdonaré. Pero la matemática del cielo funciona al revés. Das para poder tener. Y no te hablo solo de dinero, eso es lo de menos. Si te sientes solo hoy, sal y da compañía a alguien que esté más solo que tú. Si te sientes triste, busca a alguien que llore y consuélalo. Si sientes que has perdido el rumbo, ayuda a alguien a encontrar su camino. Porque el secreto para la abundancia es entender que tú eres el canal, no el depósito. El agua que se estanca se pudre. El agua que corre se mantiene fresca y viva. No importa cuántos años tengas, no importa cuántos errores cargues en tu mochila. No importa si sientes que has llegado tarde a la repartición de suerte, nunca es tarde. Hoy puedes encender tu horno, aunque solo tengas astillas, aunque solo tengas una silla rota. Suelta ese miedo. Abre esa mano que has tenido cerrada tanto tiempo protegiendo tu dolor y observa. Observa con atención cómo, incluso en medio de la nieve más fría, la providencia empieza a encender tu fuego. Dios multiplica lo que das, siempre. Si esta historia ha encendido una pequeña llama en tu pecho hoy, no te la guardes. Ese es el primer paso, compartir. Me gustaría mucho leerte en los comentarios. No hace falta un gran discurso. Solo dime, suelto y confío. O cuéntame qué es eso que hoy decides entregar para que la vida lo multiplique. Y si sientes que este refugio te hace bien, suscríbete. Aquí siempre habrá un lugar junto al fuego para ti, para recordarte que, mientras haya un corazón latiendo, siempre hay tiempo para volver a empezar. Descansa, mañana será un gran día.